Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy titulado El Príncipe del Pacto. También doy la bienvenida a Itamar, que nos acompaña hoy. Hola a todos y bienvenidos y bueno, un placer compartir con ustedes un nuevo video. Y bueno, también aprovecho para agradecer a nuestros amigos de Veritate 4A que nos apoyan de una manera muy eficaz y muy concreta con este trabajo. Y saludamos a todas las personas que están detrás de las cámaras, a Nicolás, que nos ayuda como técnico de producción, y también a Eden en la postproducción, y a todas las otras personas que están alrededor de este proyecto. Muchas gracias a todos. Vamos a empezar con un pequeño resumen de lo que hablamos en el último tema. Analizamos el capítulo 11 del versículo 17 al 19. Y estuvimos hablando de cómo entró César en esta parte de la historia. Hay que saber de que en esa época habían constituido el primer triunvirato del Imperio Romano. Un triunvirato es una alianza a tres partes para repartirse en el poder. Y los tres elementos que estaban allí era, de un lado, Pompeyo Magno, que era uno de los personajes centrales, muy poderoso, general muy poderoso. También Craso, que era también un general que había tenido mucho éxito. Inclusive Craso, no lo dijimos en el tema anterior, pero aprovecho para compartirles esta información. Craso fue el que venció a Espartaco, que fue un esclavo que hizo una revuelta, la revolución, que trataron de desactivar, de desmontar todo el sistema de venta de esclavos que tenía Roma y que era una de las actividades más lucrativas del imperio. Venció a Espartaco y de esta manera ganó mucha popularidad y mucho poder también en Roma. Y el tercero del triunvirato, que fue el cual hablamos en el tema anterior, fue Julio César, que fue un general menor, pero que como no era tan poderoso como los otros dos en esa época, servía como elemento moderador entre estos dos poderes que eran bastante fuertes, ¿no? Y lo que cuenta la historia es de que Julio César es finalmente enviado a conquistar y a dominar las Galias, es decir, toda la parte europea, de Europa occidental. A Craso se le comisiona la conquista de Siria y durante esas incursiones él finalmente encuentra la muerte. Entonces quedan solamente Pompeyo Magno y Julio César, y el Senado convence a Pompeyo Magno de que Julio César es un peligro para el Imperio Romano. Entonces se le convoca a Julio César, pero tiene que entrar solo sin su ejército a Roma. Y él sabe que si entra solo sin su ejército a Roma, pues era muerte, ¿no? De esa manera él más bien se arma y hace otras guerras que no le fueron ordenadas por el Senado y consigue mucho más poder y recluta mucho más soldados de lo que le era autorizado. Y de esta manera él puede pasar el Rubicón y vencer a los ejércitos romanos en Roma. Entonces es una guerra civil de la cual él sale victorioso, como lo explicamos en el video anterior. Sale victorioso, vence a Pompeyo Magno y al Senado y perdona a algunos miembros del Senado por esta rebelión, que ellos hicieron una conspiración para matarle a él. Y les perdona la vida, pero Pompeyo Magno, que huye a Egipto, finalmente encuentra la muerte cuando el faraón de Egipto da la orden de que le asesinen, para poderse graciar con Julio César. Y saber de que el entonces faraón de Egipto era un joven, ¿no? Y que tenía que casarse con su hermana Cleopatra. Esa fue la historia que nosotros contamos la semana anterior y cómo finalmente Cleopatra logra ganar el favor de Julio César y este joven finalmente muere al tratar de oponerse a Julio César. Y también citamos la destrucción de la biblioteca de Alejandría y otros eventos mayores. Fue de esta manera como Julio César finalmente llega a tomar el poder, y cuando regresa a Roma para restablecer su poder, que es lo que dice, volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Lo predice el versículo. Así Julio César regresó victorioso a Roma, se establece en el trono, y es allí donde aquellos senadores a los que él perdonó la vida en Grecia terminan por conspirar contra él y le dan muerte. Y así se termina esta parte de la historia. Vemos cómo la profecía había predicho en detalles de cómo debería de suceder todos estos diferentes eventos, y esto de una manera anticipada, y lo cual es extremadamente sorprendente. Yo no sé si ustedes ya lo sabían, pero ahora que lo descubren espero que vean el asunto hasta qué punto es impresionante. Y el tema de hoy va a ser un poquito más largo porque necesitamos avanzar en la historia y porque esta historia no la podemos dividir sin que pierda su coherencia. Vamos a hablar de Daniel 11, capítulo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Interesante. Aquí se me anuncia un poder que tiene dos características. Va a reemplazar a Julio César, del cual hablamos hace un rato. Se levantará uno y que hará dos cosas interesantes. Va a pasar para cobrar impuestos o cobrar tributos en todo el imperio, en todo el reino. Y en pocos días será quebrantado, pero no en ira ni en batalla. Es decir, que algo le va a suceder
y no va a tener una muerte violenta. Ahora, ¿quién podría ser este personaje? Vamos a ver lo que nos dice la historia. Nosotros estamos viendo la profecía y en paralelo la historia. Y aquí estamos en el año 44 a.C. Y resulta de que a la muerte de Julio César, Marco Antonio, uno de sus amigos fieles y general del ejército romano que se había ocupado durante mucho tiempo de las tropas en Asia y en Egipto, Marco Antonio se levanta para vengar la muerte de Julio César, pero no es el único. También se levanta otro personaje que se llama César Octaviano. Y César Octaviano El sobrino. era el sobrino de Julio César, pero que Julio César le había adoptado como hijo, porque él no tenía hijos. Julio César no tenía descendencia. Le había adoptado como hijo y él se llama Octaviano y él utiliza César, el patrónimo de César Octaviano. Entonces es el segundo personaje. Y el tercer personaje es Marco Emilio Lépido, otro general fiel a Julio César. Es decir que estos tres van a levantarse para vengar la muerte de Julio César y asesinan a los senadores que habían conspirado contra Julio César. Bueno, una parte de ellos, una gran parte. Es muy interesante. Esto es lo que ellos hacen y a la muerte de Julio César el poder vuelve a repartirse y este es lo que se llama el segundo triunvirato. El primer triunvirato, Pompeyo Magno, Craso y Julio César. ¿Ok? El segundo triunvirato está Marco Antonio, César Octaviano y Marco Emilio Lépido. Es decir que vuelve a repetirse la historia y estos tres se reparten el poder. ¿Y cómo se reparten el poder? Vamos a ver aquí los territorios geográficos. Tenemos aquí en rojo la parte que corresponde a Julio César. Enseguida tenemos en violeta las zonas de África, las partes del norte que eran ricas en la producción de cereales y otros productos agrícolas. Marco Emilio Lépido. Y en la parte del sur se confía a Marco Antonio. Finalmente, como ustedes acaban de ver, Sixto Pompeyo es asesinado y es vencido. Sixto Pompeyo era un descendiente de Pompeyo Magno, era un hijo de él, que todavía dominaba las islas, que llama la actual Corsa y otras islas del Mediterráneo, y con sus tropas él impedía el abastecimiento de cereal, de trigo, al Imperio Romano. Eran como piratas. Sí, se constituyeron como piratas. Entonces ellos eran un problema y finalmente son vencidos por las tropas de César Octaviano y entra a dominar también las islas del Mediterráneo. César Octaviano también pensaba que Marco Antonio era un peligro para él, pero no lo iba a asesinar porque sabía que era demasiado poderoso todavía. Los soldados le eran muy fieles a él. Entonces él decide sellar esta alianza entregándole a su hermana, a Octavia. Octavia era hermana de César Octaviano, entonces dice, bueno, usted se va a casar con Octavia, hermana, entonces así vamos a hacer familia y la paz queda sellada. La forma en que se hacían las cosas en esa época. Y este matrimonio finalmente no dura mucho tiempo porque Marco Antonio decide repudiar a Octavia e ir a Egipto y casarse con Cleopatra. Vuelve y juega. Cleopatra, la primera fue Julio César y la segunda Marco Antonio. Es decir, y los había conocido porque trabajaban juntos. Sí, hay que saber, Marco Antonio era mucho más joven, mucho más apuesto, etcétera, toda la cuestión. Y Cleopatra conquista a Marco Antonio. Es una cosa muy interesante. La opinión pública en Roma se retorna contra Marco Antonio y contra Cleopatra. Y César Octaviano, que era un experto en propaganda, decredibiliza totalmente en la opinión pública a Marco Antonio y Cleopatra, lo cual constituye un motivo para declarar la guerra. Pero también él hace otra cosa. También elimina otro obstáculo. El tercero del triunvirato está allí todavía, ¿no? Marco Emilio Lépido, sí. Claro, y el problema es de que Marco Emilio Lépido, estando cerca de Marco Antonio, podría tranquilamente aliarse con él. Por esa razón, decide eliminarlo. Y cuando lo elimina, toma el control de las costas norte de África. Es una cosa muy interesante cómo sucedió esto en la historia. Y de esta manera, César Octaviano va tomando poder. Ahora, Cleopatra y Marco Antonio deciden enfrentarse a las tropas de César Octaviano. El Senado había declarado la guerra a Cleopatra y a Marco Antonio. Y aquí tenemos el rey del norte, César Octaviano, el rey del sur es Cleopatra y Marco Antonio. Y atención, es interesante porque en realidad a los ojos del Imperio Romano, todo el imperio del sur sigue constituyendo Roma. Es decir, que es una guerra civil, que no tenemos una guerra externa, sino una guerra interna. Bueno, ¿qué sucede con esto? Ellos se organizan en orden de batalla en una localidad llamada Accio. Y es la famosa batalla de Accio.
Y no lo vamos a contar en detalles porque no queremos hacer muy pesado la explicación, pero lo que sucede es que las tropas egipcias y las tropas romanas se alistan en orden de batalla naval. Hay que saber también una cosa, de que Marco Antonio era más experto en la guerra terrestre que la guerra naval. Y hay que saber también de que los egipcios no tuvieron el tiempo de prepararse ni tenían marineros expertos en ese tipo de combates. Ellos construyeron una flota muy rápidamente, de una manera precipitada, y pusieron al mando de los barcos de combate a simples pescadores. No, o sea, no tenían nada Estaban para muy ganar. mal preparados, muy mal preparados. Ellos hubieran podido vencer en batalla terrestre, pero en batalla naval es una muy mala elección. El relato histórico nos cuenta de que en medio de la batalla ellos empiezan a ser vencidos. Ellos tenían barcos muy grandes, muy imponentes, los egipcios. Y los romanos tenían galeras que eran más ligeras y rápidas. Ellos pensaron que eso les iba a dar la superioridad, pero en realidad al ser más rápidas las galeras, tuvieron la ventaja los romanos y empiezan a tener grandes pérdidas. Y en medio del pánico, Cleopatra se regresa a Egipto y desarma toda la estrategia de defensa que había montado Marco Antonio para poder contener al ejército. Si no recuerdo mal en la historia, los soldados o los marineros, al ver que Cleopatra se regresaba, salieron huyendo tras ella, ¿no? Sí, ellos interpretaron esto como una orden de retirada. Sí. Es saber que el barco en el que estaba Cleopatra era un barco espléndido, mucho más bonito, más grande. A ellos les gustaba la pompa, ¿no? Y los romanos eran más sobrios, más eficaces, ¿no? Entonces, al ver que se retira el barco, pues claro, ellos interpretan esto como una orden de retirada y debido a esto, ellos pierden la batalla. Entonces, Marco Antonio regresa también a Egipto y estando en Egipto sabe que está perdido, porque finalmente sus tropas ante esa derrota, sus tropas se van del lado de César Octaviano, pierde todo el poder que tenía y sabe que está condenado. Y al saber que está condenado, decide darse la muerte él mismo, se suicida. Así es como muere Marco Antonio. Pero no solamente Marco Antonio, sino también Cleopatra. Cleopatra, al ver que Marco Antonio se había suicidado y que solamente le esperaba el ser llevada a Roma y ser expuesta exhibida como un tesoro de guerra, como un trofeo de guerra, ella más bien decide darse la muerte. Pero ¿cómo se da muerte? A través de una serpiente. Te saca la lengua, la serpiente, si viene en detalle. Pero ella muere, y entonces muriendo esos dos enemigos, César Octaviano se apodera de todo el reino. Y es como si el rey del sur estuviera como dormido a partir de este momento. Y vamos a ver que es algo muy interesante porque el inicio de esta saga, de esta historia, es un combate entre el rey del norte y el rey del sur. Pero aquí parece que el rey del norte se apodera de todo durante un buen tiempo. Vamos a ver cómo el rey del sur vuelve a aparecer en un momento dado. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de César Octaviano. Y César Octaviano es un personaje histórico muy interesante. ¿Qué dice la Biblia? Dice que él no será muerto, no morirá o no será quebrantado en batalla ni en ira. Eso significa que él va a morir en paz. Pero ahora estamos en el año 31 antes de Cristo. Y sucede algo muy interesante que conforme pasa el tiempo, ahora llegamos al año primero después de Cristo. ¿Y qué sucede en el año primero después de Cristo? En una provincia lejana que fue tomada desde hace mucho tiempo por el Imperio Romano, nace un niño. Y eso es un niño especial. ¿Saben qué es esa señal, no? No sé si alcanzan a ver en la pantalla. El pesebre. Y hay una estrella que brilla, ¿no? Ese es el nacimiento de Cristo. El título de este video es El Príncipe del Pacto. ¿Y por qué el Príncipe del Pacto? Porque en este video vamos a explicar cómo Roma finalmente interactúa con el Príncipe del Pacto. Y vamos a ver qué es lo que sucede. En el año primero después de Cristo nace, bueno, teóricamente el año primero, las fechas no son tan exactas, nace en Belén de Cristo. Pero ¿qué dice? Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los relatos del Nuevo Testamento acerca del nacimiento de Cristo? Dice que habían convocado un censo y cada uno tenía que empadronarse en su ciudad de nacimiento. Y como José era de Belén, fue con su esposa, que estaba encinta, ¿a dónde? A Belén. ¿Para qué? Para empadronarse. ¿Empadronarse qué significa eso? Ir y pagar el tributo al Imperio Romano. Y de esta manera él empezó a recaudar mucho más poder del que ya tenía. Entonces, por eso es tan importante este detalle que lo cita la profecía y dice, se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Entonces, de esta manera él va a saber cuántos súbditos tiene
iba a recibir inmediatamente el impuesto por cada uno de ellos. Esto fue lo que sucedió en Belén. Ahora, después de esto, dice que él caerá o será quebrantado, pero no en ira ni en batalla. Realmente es interesante porque César Octaviano no muere asesinado, no muere en una batalla, no muere en su ira, sino como muere En vejez. En de vejez. vejez. Enfermo, estaba enfermo, muere y así, todo. O sea, el personaje del cual estamos hablando que dice el texto no era Marco Antonio, sino No, que era César Octaviano. César Octaviano. Ok. César Octaviano vence a Marco Antonio, vence a Cleopatra, vence a todos sus enemigos, toma el control del reino, lanza este principio del tributo, del censo, en todas las provincias romanas, todo alrededor. Y es en ese periodo en el que nace el Cristo. Finalmente él muere en el año 14 después de Cristo. Él muere de muerte natural. Okay, entonces esto es lo que nos había predicho la profecía de una manera muy anticipada. Y ven ustedes cómo la precisión de los detalles es importante y cómo se cumple en la historia. Es interesante. Ahora, el versículo 21 nos continúa hablando de otro personaje. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este personaje despreciable no es otro que el sucesor de César Octaviano, Tiberio César. ¿Quién era Tiberio César? Interesante. Hay que saber de que Tiberio César no fue descendiente directo o hijo biológico de César Octaviano. Tiberio César era hijo de su esposa, la esposa de César Octaviano, que había tenido en otro matrimonio antes de casarse con él. Pero él tenía una característica, este Tiberio César, es que era considerado como un hombre vil. Y la vileza de la que él hacía prueba era notoria a todo el mundo. O sea, era un hombre malo. Es una cosa interesante, el texto nos dice que tomará el reino con halagos. ¿Qué es lo que pasa? En Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith nos explica qué fue lo que sucedió en realidad. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Lo que sucedió es que cuando la esposa de César Octaviano, o Augusto César, también era otro nombre que él tenía que designar a su sucesor porque ya estaba muy enfermo. Él fue solicitado por su esposa, que empezó a decirle, no, pero ¿qué no escoges a mi hijo? Igual es de sangre real, es noble, es esto, lo otro. Le dice, no, es demasiado vil para revestir la púrpura de Roma. Imagínense que el mismo César decía que él era demasiado vil para eso. Y lo que sucedió es que él prefirió nombrar a Agripa, que era un ciudadano ilustre y reconocido por todo el imperio. Era alguien que era noble en su comportamiento, que era una persona inteligente y capaz. Y él había decidido nombrar a Agripa, pero ¿qué sucede con Agripa? Agripa muere. Agripa muere. Y Agripa, pero no murió de gripa. No, Agripa muere y Agripa, dejando ese puesto vacante, lo que hace el César es simplemente ceder a la petición de nombrar a Tiberio César como sucesor. La práctica de aquella época era que durante este periodo, si él era nombrado como sucesor, iba a ser un co-gobernador. Era como dos en el poder, hasta que el principal muriera y el otro pasara. Era un periodo de transición. Entonces él empieza a reinar junto con su padrastro. Finalmente Tiberio César termina como cabeza del reino. Él hizo cosas interesantes porque tenía momentos de inteligencia, de sabiduría, pero el fondo de su comportamiento era un fondo de vileza y de perversión, de vicio, de maldad. Y por esta razón nunca los ciudadanos de Roma le concedieron el respeto que se merecía un gobernante, porque nunca se comportó dignamente como tal. Hubieron muchos asesinatos sospechosos, hubieron personas que murieron, hasta su propia madre la asesinó. O sea, todo aquel de que él tenía celos moría. Y finalmente el hombre tenía una base, digamos, mental muy desequilibrada y finalmente termina por encerrarse en una isla, en la isla de Capri. Y en Capri empiezan a suceder cosas muy graves. Y entre esas cosas muy graves que sucedían era que jóvenes, niños, eran llevados allá, mantenían niños allí. Eran llevados, los tomaban de fuerza, y los llevaban a Capri. Y después de que el rey, que Tiberio César abusaba de ellos, los despeñaban, los tiraban por un despeñadero al mar. Y es una de las cosas más notorias que citan los historiadores en cuanto al mal comportamiento de Tiberio César. No fue el único que hizo durante todo su reinado, fue un reinado de crueldad y despotismo. En esa época justamente se desarrollan ciertos eventos. Y en el versículo 22 nos dice lo siguiente.
Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Es una cosa tremenda. Todo aquel que se oponía a él era masacrado. Y estas fuerzas enemigas suponen también entre ellos a los judíos. No digo que son los únicos, pero la historia confirma de que todo aquel que se oponía a él era brutalmente masacrado. Y Roma, bueno, en el año 70, mucho tiempo después, que es la herencia, digamos, de este hombre, va a destruir Jerusalén. Pero en esa época Judea estaba sometida a un yugo extremadamente duro, lo cual hizo desarrollar resistencia, una resistencia bastante fuerte. ¿Sí? Los celotes. Los celotes fueron unos de ellos, que eran milicias, que eran guerrillas que actuaban contra el Imperio Romano. Pero no solo esto, sino que también se nos dice que junto con él también el príncipe del pacto. ¿Por qué el príncipe del pacto? Eso nos lleva a los eventos del año 27. Sabemos que Juan el Bautista comenzó a predicar durante el reinado de Tiberio César. Y en el año 27 Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán. Y en virtud de su bautismo viene la manifestación del Espíritu Santo sobre él, y a partir de ese momento él ocupa un rol de Mesías. ¿Okay? Es decir, que Jesús empieza su ministerio durante el gobierno de Tiberio César. Y sabemos también que finalmente en el año 31 de nuestra era, Jesús es crucificado bajo el gobierno de Tiberio César por un gobernador de Judea que se llamaba Poncio Pilato. Hizo esa acción de crucificar a Jesús instigado por los gobernantes judíos de aquella época. Entonces, vemos de que la profecía se cumple y dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos, no hubo más oposición, junto con el príncipe del pacto. O sea que aún el príncipe del pacto, es decir, Jesús mismo. Algo muy interesante es de que esta profecía entra en paralelo con la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Vemos que el libro de Daniel funciona como un mecanismo de relojería en el cual los eventos proféticos se enlazan unos con otros y a la vez se enlazan con los elementos históricos. Y es algo impresionante el ver la precisión en que estos eventos fueron predichos con tanta anticipación. Entonces, esto sucedió y llegamos al año 31 de nuestra era. Ven cómo hemos viajado en el tiempo y hemos recorrido los eventos. Iniciamos con los eventos del Imperio Medo-Persa, hablamos de los inicios del dominio griego, hablamos del fin del dominio griego y el dominio romano, y ahora estamos hablando de los eventos que condujeron al sacrificio de Cristo en la cruz en el año 31. Y hemos avanzado en el tiempo, y esta escala de tiempo le vemos la aguja moverse hacia la derecha cada vez más. En todo caso, les agradecemos por su fidelidad, pero no vamos a terminar este video sin hacer una sección de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a dar una palabra a Maggie, que tiene una pregunta. Sí, mi pregunta es, yo entendí hasta la época de Cleopatra, hasta el segundo triunvirato, quién era el rey del norte y el rey del sur. Ujú. Usted dijo que el rey del sur estaba un poco como dormido, ¿no? Vamos a decirlo así. Ujú. Pero en la época de Tiberio, cuando Jesús entra en acción, vamos a decirlo así, no me queda claro la función del rey del sur y la del rey del norte, si me lo podría explicar. En ese punto es como que el tema entre el rey del norte y el rey del sur se pone a un lado en la profecía y en la historia, de paso. Solamente la profecía y no la historia. Y se pone a un lado, y entonces a partir de ese punto solamente se nos habla de un solo poder, que antes de esa transición era el rey del norte. Entonces concluimos de que solo el rey del norte entra a actuar en esta parte de la historia. Del rey del sur no se hace mención a partir de allí. Después regresa. ¿Sí? Que Después, entonces el Imperio Romano, ¿verdad? claro, es el Imperio Romano, el rey del norte. Y ya vimos las características del rey del norte, que tiene una característica muy especial, es de que se hace pasar por Dios o toma el lugar de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Antíoco, que era el rey del norte? Ser un dios, Antíoco el dios. Y ahora tenemos a César, que ante los ojos de los romanos es un dios. Entonces, la característica principal de este imperio es asumir la divinidad. Y lo que le daba fuerza al imperio romano era justamente el hecho de que los súbditos del reino consideraban al César como un dios. Es más, habían templos al nombre del César y se le consideraba como un dios vivo, lo cual es una blasfemia, nosotros lo sabemos, pero así era que lo consideraban a él. Entonces,
Es por eso que decimos que solamente el rey del norte se manifiesta en esta parte de la historia y que es como si el rey del sur, y es una forma de expresarlo, como si el rey del sur estuviera dormido. Realmente no se habla más del rey del sur hasta después, más adelante. Vuelve el rey del sur a aparecer. Entonces vamos a ver cómo es que aparece y cómo podemos identificarlo. Sí, Maggie, te doy la palabra para otra pregunta. Usted dijo que la característica del rey del norte es que se hace pasar por Dios y toma el lugar de Dios. En contraste, la característica del rey del sur es que pues es ateo, no cree directamente en Dios. Ujú. Entonces mi pregunta es, en el periodo de, de Jesús, cuando él vivió, pienso yo que el rey, el imperio romano no toma estas dos posturas, tanto rey del norte y rey del sur, porque eran, o sea, eran ateos porque creían en sus propios dioses, pero también se ponían en, como dioses, como usted dijo, el César era un vicario, que era Dios mismo en la tierra. Ujú. Esa es mi pregunta. De hecho, de un punto de vista geográfico, toman las dos posturas, porque ellos van a dominar todo el imperio. Y efectivamente, de un punto de vista de la teología, ellos son politeístas como los egipcios, y su religión es una copia del libro de Tot, que es un libro, el libro del conocimiento de los egipcios, del dios Tot, el cual es traducido al griego y es titulado Corpus Hermes, que es el libro del dios Hermes, que es el dios del conocimiento. Y este conocimiento, esta doctrina teológica, es adoptada también por Roma en su sistema de religión. Entonces, tienes razón, es como una mezcla de los dos. Pero lo que más se manifiesta en el Imperio Romano es la característica del rey del norte. Es decir, lo más marcado es la característica del rey del norte, como él, este rey, toma el lugar de Dios y se constituye Dios en la tierra. ¿Está claro para ti, Maggie? Sí, hermanito. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Queridos amigos, les agradezco por su fidelidad. Bueno, hemos terminado el video de hoy, es un poquito más largo, les pido que nos tengan paciencia. Doy las gracias a Itamar también por habernos acompañado en este tema. Un placer y bueno, les esperamos para el próximo video. También, pues bueno, doy gracias a nuestros amigos de Veritate 4A que nos han ayudado también con la realización de este material. Que Dios los bendiga, nos vemos dentro de 15 días con un nuevo tema de esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Estamos estudiando Daniel 11. Hasta la próxima. Bye bye.